En este video voy a hablar de un término muy importante en los últimos tiempos. Antinutrientes, es decir, contra los nutrientes. Te voy a explicar cuáles son, dónde están, ¿son malos? ¿Qué tenemos que hacer? De todo eso estaremos hablando en nuestro video. Cuidado con los antinutrientes. ¿Cuáles son y dónde están? El término antinutriente es un término que no es tan nuevo. De hecho, se comenzó a utilizar por allá en la década de 1940, cuando apenas empezaba a descubrir la posibilidad de que algunos nutrientes contenían algunas sustancias que podrían hacer que otros nutrientes no fueran aprovechados o, por ejemplo, no fueran absorbidos. Pero, sobre todo, en los últimos tiempos, a partir de comprender mejor cómo funciona la microbiota, cómo son los mejores mecanismos bioquímicos de la absorción de nutrientes, es que hemos venido a descubrir el papel que juegan los antinutrientes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Inicialmente, los antinutrientes se consideraron sustancias indeseables en los alimentos, ya que se creía que definitivamente interferían enormemente en los procesos de absorción, incorporación de nutrientes al torrente sanguíneo. Con el tiempo se ha ido descubriendo definitivamente cuál es el papel que juegan esos denominados, entre comillas, antinutrientes y qué es lo que debemos saber sobre los mismos, porque siguen estando presentes y es real. Hay algunas sustancias presentes en los alimentos que tienen implicaciones que contrarrestan los efectos de algunos nutrientes en la absorción o también en el aprovechamiento. Con el tiempo hemos empezado a emprender un camino distinto de la investigación y estos compuestos hoy se aceptan que tienen propiedades beneficiosas y no deberíamos llamarlo antinutriente como si fuera un alimento que va en contra de nosotros. Ellos tienen capacidad de producir efectos beneficiosos, incluso algunos deseables enormemente. Por ejemplo, muchos de esos llamados antinutrientes tienen capacidades antiinflamatorias, reducen los procesos inflamatorios crónicos de nuestro organismo, tienen capacidades antioxidantes, es decir, ayudan a eliminar radicales libres de oxígeno que entran o que nosotros mismos, producto de nuestro metabolismo, estamos generando. Recuerden, los radicales libres, cada que hablamos de ellos, son elementos, son moléculas que están impactando, dañando células de nuestro organismo, incluso tienen capacidad de deteriorar el ADN, esa información genética que todos tenemos consigo. Y obviamente, al ser antioxidantes y al ser antiinflamatorios, van a ayudar a prevenir enfermedades crónicas degenerativas. Nadie se ha atrevido a ponerle un nombre distinto, lo seguimos llamando antinutrientes, pero su concepto ha venido evolucionando y se reconoce que su impacto en la salud depende de muchos factores, no son los mismos para todas las personas, la cantidad consumida juega un papel muy importante, el tipo de antinutriente también hay que tenerlo en cuenta, las características mismas individuales de cada persona en su sistema inmunológico, en su sistema digestivo, en sus procesos metabólicos, tienen influencia en ese concepto que se llama hoy en día antinutriente. A pesar de que aún existe cierta controversia del papel de esos antinutrientes en la nutrición, la gran mayoría de los expertos hoy en día, sobre todo en medicina funcional, aceptan que los antinutrientes tienen un papel beneficioso que cumplir en nuestro organismo y todo es saber cómo los ingerimos, en qué cantidad, cómo los utilizamos, cómo hacemos para identificarlos en nuestra dieta. Y lo importante allí va a ser poderlos consumir con moderación, variar la alimentación y aplicar técnicas culinarias que ayuden a reducir su efecto. No a quitar esos, entre comillas, antinutrientes, sino a saberlos utilizar y reducir el efecto, porque podemos ejercer una influencia sobre el efecto que ellos podrían tener en nuestro organismo. Te voy entonces a poner algunos ejemplos de los denominados antinutrientes y qué alimentos los contienen y qué es lo que pasa con ellos. ¿Por qué lo denominamos antinutrientes? ¿Qué es lo que no están favoreciendo? Entonces hablemos de los filatos. Esos filatos son unas sustancias que están presentes en los cereales integrales, también en las legumbres, en algunos frutos secos. Esos filatos pueden reducir la absorción, escuchen bien, puede bajar la absorción, el aprovechamiento de minerales como el hierro, el zinc y el calcio.
Esos filatos entonces tendríamos ese potencial de que estos minerales puedan no ser aprovechados, pero ya te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Hablemos ahora de los oxalatos, otro de esas moléculas, de esas sustancias que pueden estar interfiriendo la absorción de ciertos nutrientes. Cuando hablamos de oxalatos, ellos se encuentran presentes en la espinaca, en la selga, en la remolacha, en el chocolate. Y escuchen bien lo que pasa con los oxalatos. Ellos pueden estar interfiriendo la absorción de calcio. Si yo tomo calcio o tomo alimentos con calcio o hago suplementación de calcio y paralelamente estoy consumiendo en el mismo instante, en algún momento, los oxalatos a través de los alimentos, yo puedo hacer que menos calcio pase a la sangre. Eso es lo que pasa en el caso de los oxalatos. Filatos y oxalatos. Hablemos de los taninos. Otra de esas sustancias que está presente, por ejemplo, en el café, en el té, en el vino tinto, en los té verdes, en algunas frutas. Esos taninos pueden interferir la absorción de hierro no hemo. Hierro no hemo. Es decir, estas sustancias pueden interferir la absorción del hierro que nosotros podemos estar consumiendo. Hay más. Algunas de ellas se llaman lectinas. Se encuentran principalmente en las legumbres, en los cereales, también en algunas verduras. En grandes cantidades esas lectinas podrían tener problemas a nivel del intestino y hacer una irritación, una inflamación intestinal y con ello dificultar la digestión de todos los nutrientes. Esas lectinas son proinflamatorios a nivel intestinal y parece ser que aumentan la permeabilidad de los intestinos, obviamente con algunos problemas en la absorción de muchos de nuestros nutrientes y obviamente impidiendo la absorción de algunos otros nutrientes. Filatos, oxalatos, lectinas, taninos son 4 ejemplos de esos que llamamos antinutrientes que ingresan en nuestros alimentos y que podrían estar interfiriendo con la absorción de esos minerales o de esas otras sustancias o provocando inflamación o irritación de la vía digestiva, de la vía intestinal. ¿Cómo reducir el efecto de los antinutrientes? No vas a necesitar dejarlos de consumir. Te vamos a indicar que mermes la cantidad si lo haces a diario. Puedes consumirlos entre días. No hay necesidad de dejarlos a un lado, imposible. Además los necesitamos como antioxidantes, como antiinflamatorios. Entonces, lo que vamos a hacer es que hay algunas prácticas que han sido experimentadas, evaluadas en investigación y que definitivamente tienen un fenómeno de reducción del contenido de antinutrientes en el momento de su uso, de su consumo. Primera práctica, remojar es una forma de eliminar o de poner en cintura esos antinutrientes. Remojar la legumbre, los cereales y los frutos secos antes de cocinarlos puede reducir significativamente el contenido, por ejemplo, de los filatos. Remojar antes de cocinar es una buena práctica. Número 2, germinación. La germinación de semillas y legumbres también puede disminuir los niveles de filatos y aumentar la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ahí tenemos otra práctica que nosotros podemos utilizar. Tercera, fermentación. La fermentación de alimentos como el pan, como el yogur, como el chucrut, pueden reducir los niveles de antinutrientes y mejorar su forma digestiva, digestibilidad. Entonces, la fermentación es una muy buena práctica para ese tipo de alimentos. También la cocción. Cocinar los alimentos a altas temperaturas puede desactivar algunas de las lectinas, recuerden ese antinutriente, y por esa vía de la cocción podemos reducir los niveles de otros tipos de antinutrientes. La cocción es otra buena práctica. Así es que no hay por qué dejar estos alimentos y aprovechar sus beneficios, simplemente hacer disminuir su proceso antinutriente para podernos beneficiar de los demás procesos que sí los necesitamos. Los alimentos que contienen antinutrientes de la dieta, que también podrían aportar nutrientes beneficiosos, no hay por qué dejar. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cómo manejar esos antinutrientes? Ya sabemos las prácticas que podemos utilizar: cocción, remojado, altas temperaturas en la cocción, fermentación nos puede ayudar. Además, los vamos a consumir con moderación, no grandes cantidades. Entre otras cosas, de ese tipo de alimentos no necesitamos grandes cantidades,
pequeñas cantidades y no diario, pueden hacer una alimentación variada y por esa vía también nosotros nos escapamos de ese fenómeno antinutriente. Pero además, recuerde utilizar las técnicas culinarias de las que hemos hablado para reducir su efecto. Entre otras cosas, una alimentación variada, incluso conteniendo antinutrientes, pero no consumida diaria y menos en grandes cantidades, no vas a tener por qué preocuparte por el término y por el concepto de antinutriente. Eso sí, si vienes consumiendo esos alimentos de los que hablamos y en grandes cantidades, ya sabes qué tienes que hacer. Disminuir la cantidad y consumirlos entre días, no de manera diaria. De esa manera no vas a tener problema con la absorción de esos otros nutrientes que necesitamos a diario, sobre todo minerales, sobre todo sustancias antioxidantes, sobre todo sustancias antiinflamatorias que están compitiendo con estos llamados antinutrientes. Espero con esta información haberte traído un concepto novedoso, nuevo, muy recientemente investigado, con investigaciones que nos dan más claridad sobre el papel de esos antinutrientes. Y ya sabes qué tienes que hacer. Si esta información te gusta y te ayuda, dale un like, dale un me gusta a este video y por favor compártelo, envíalo a otras personas. Y si le das like, vas a hacer que YouTube lo muestre a más personas. Yo me cuido y tengo en cuenta esta información sobre los antinutrientes y ya sé cómo consumir ese tipo de alimentos, cada cuánto hacerlo y en qué cantidad. Y además ya sé qué prácticas culinarias puedo entrar a establecer si tengo para proyección el consumo de ese tipo de alimentos. Yo los cuido a ustedes y todos juntos nos deberíamos cuidar, así como cuidar este planeta Tierra que nos regala todos los nutrientes naturales que llevamos a nuestro cuerpo todos los días. Nos vemos en un próximo video.